Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de Aba Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco dice que hay que curar el virus de las injusticias sociales para un mundo más sano. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus, que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos a Jesús que nos ayude a curar las enfermedades que provocan los virus y también los males que causa la injusticia social. Que el amor de Dios, anclado en la esperanza y fundado en la fe, nos impulse a poner las periferias en el centro y a los últimos en primer lugar. Que el Señor los bendiga. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Fece caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Siguiendo en el Vaticano, el Papa Francisco dijo que sería muy triste que los ricos reciban la vacuna contra el coronavirus antes que los pobres. El Papa continuó con su repaso por las patologías sociales que ha desvelado la pandemia. Habló sobre una muy concreta que se ha agravado en estos meses. La pandemia ha messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri e la grande ineguaglianza che regna nel mondo. Il virus, mentre non fa eccezioni tra le persone, ha trovato nel suo cammino devastante grandi disuguaglianze e discriminazioni e le ha aumentate. Francisco recordó que ya el Evangelio indica una respuesta a estas desigualdades, la opción preferencial por los pobres. Explicó que no se trata de una cuestión política o ideológica, sino de un camino que mostró el propio Cristo. Stava in mezzo ai malati, ai poveri, agli esclusi, mostrando loro l'amore misericordioso di Dio. E tante volte è stato giudicato come un uomo impuro perché andava dai malati, dai lebbrosi, e questi fanno impura la gente secondo la mentalità della legge dell'epoca. E lui ha rischiato per essere vicino ai poveri. La atención a los necesitados es un criterio clave de la autenticidad cristiana. Por eso el Papa invitó a cambiar aquello que siga perpetuando la pobreza, porque volver a la normalidad no puede implicar volver a las injusticias. La pandemia è una crisi e da una crisi non si esce uguali. O usciamo migliori o usciamo peggio. Noi dovremmo
uscire migliori per migliorare le ingiustizie sociali e il degrado ambientale. Oggi abbiamo un'occasione per costruire qualcosa di diverso. Per esempio, possiamo far crescere un'economia di sviluppo integrale dei poveri e non di assistenzialismo. Francisco insistió en que los más desfavorecidos han de estar en el centro del sistema económico y que por ello han de recibir primero la vacuna contra el coronavirus. Sarebbe triste se nel vaccino per il Covid-19 si desse la priorità ai più ricchi. Sarebbe triste se questo vaccino diventasse proprietà di tale o quale nazione, non sia universale e per tutti. Se il virus dovesse nuovamente intensificarsi in un mondo ingiusto per i poveri e più vulnerabili, dobbiamo cambiare questo mondo. Por último, el Papa pidió que en esta situación de crisis se ayude con dinero público solo a aquellas industrias que favorezcan la inclusión, la promoción de los últimos, el bien común y el cuidado de la creación. Espíritu Santo. Amén. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 20 de San Mateo, finaliza de la siguiente forma: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y para entender esta hermosa frase, Jesús nos habla de la parábola del viñador, que invita a que vengan a trabajar a la viña a diferentes personas, y el trato es que cada uno va a recibir un denario, que era un salario bastante justo por toda la jornada. Salió a invitar unos al comienzo de la mañana, otros a medio mañana, unos al mediodía, otros al caer la tarde, o al medio tarde y otros casi al caer la tarde. Cuando llegó el momento de pagarle, aquellos que habían comenzado en la mañana pensaban que les iban a pagar más. Y cuando le dieron lo mismo que a los últimos que llegaron, se enojaron y le reclamaban al dueño de la viña. Y él le dijo: no te hago ninguna injusticia, quedamos en esto, tú aceptaste y es lo que te estoy pagando. Si yo quiero ser generoso con lo mío, ¿por qué guardas rencor? ¿Por qué te enojas? Esa es la vida espiritual. Hay algunos que comienzan desde la niñez a entregarse al Señor y experimentan a lo largo de su vida toda esa riqueza de la gracia de Dios desarrollándose en ellos. Al llegar la muerte, heredarán la vida eterna. Algunos comienzan quizás en la adolescencia, otros en la adultez, algunos quizás en la vejez y otros en la ancianidad. No importa en el momento de la vida que Dios te ha llamado a su viña, ya sea de adulto, ya sea en la vejez, ya sea desde la niñez. Lo más importante es que el Señor es generoso y misericordioso con nosotros y Él nos ha preparado la vida eterna para que la disfrutemos cuando hemos dicho sí al llamado que Él nos hace. Que el Señor nos dé la gracia de responder sí como la Virgen a ese llamado, y así nosotros podamos gozar de su amor eternamente. Que así sea. Ahora nos vamos a Centroamérica, donde les presentamos un resumen de las noticias más relevantes de los últimos días, traídas gracias a la cortesía de nuestros hermanos de UCA Audiovisuales. El Viceministerio de Transporte presentó el lunes un protocolo con 9 medidas de bioseguridad para el transporte colectivo. Estas medidas se aplicarán cuando se reanude su funcionamiento el próximo 24 de agosto. Si para ese entonces no se ha emitido una ley que sustituya el Decreto Ejecutivo 32. Los usuarios del transporte están obligados a usar mascarillas y a no comer dentro de las unidades.
No se permitirá el ingreso de los vendedores ambulantes ni el uso del aire acondicionado de la unidad. Las autoridades especificaron que los comerciantes solo podrán vender sus productos en las paradas de buses. Gustavo López Davidson, presidente de Centrum SADCB y expresidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo policial al Centro Judicial Isidro Menéndez, donde la Fiscalía General de la República presentó la acusación formal por el delito de peculado. El empresario agregó que la acusación en su contra es un show para dañarlo. El ministro de Salud dijo que existen 2 líneas de acción con las que el gobierno salvadoreño está gestionando el acceso a una vacuna contra el COVID-19. Una de esas vías es por medio de la Organización Panamericana de la Salud. Los adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas degenerativas son candidatos a beneficiarse, como parte del sector de población vulnerable, según informó el ministro. En un comunicado firmado a título personal, Javier Simán, presidente de la ANEP, hace un nuevo llamado al gobierno para dialogar y trabajar en conjunto, porque los problemas del país nadie los podrá resolver por sí solo. Simán compartió el comunicado en su cuenta de Twitter y expresa en él su satisfacción por ser parte de una familia que durante 100 años y 5 generaciones ha trabajado duro por hacer crecer sus empresas y su país. El presidente Bukele y el ministro de Salud confirmaron el lunes que los casos nuevos de COVID-19 han disminuido en un 35%, así como la atención de pacientes en los hospitales. Bukele escribió en su cuenta de Twitter: "Podemos afirmar con certeza que existe una clara tendencia a la baja, por lo que llamo a la población a cumplir con las medidas sanitarias para que la tendencia se mantenga". El ministro Alaví indicó que desde el 10 de agosto se ha observado una reducción en la cantidad de casos confirmados de la enfermedad. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que el empresario Enrique Raiz y 3 acusados más deben continuar enfrentando un proceso por los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal que la Fiscalía les atribuye. Los diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea acordaron el lunes votar a favor de 2 iniciativas de ley. Una es para que las personas mayores de 60 años de edad y quienes padezcan de enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y personal con discapacidad sigan en cuarentena domiciliar aunque haya apertura de la economía el 24 de agosto. También que los trabajadores de la salud que necesiten realizar diligencias en bancos, supermercados u otros establecimientos de servicios sean atendidos de inmediato para no tener que hacer fila. Ahora nos vamos a Norteamérica. En Estados Unidos les presentamos un resumen de las noticias más importantes, gracias a La Voz de América. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue elegido oficialmente como candidato del Partido Demócrata para enfrentarse al presidente Donald Trump en las elecciones del próximo mes de noviembre. Tras una votación virtual, los delegados de cada estado nominaron a Joe Biden, quien agradeció los resultados e invitó a escuchar su discurso de aceptación mañana jueves. Mientras tanto, el presidente Donald Trump dijo que un cambio total a una votación por correo para los comicios de noviembre causaría tantos problemas que los funcionarios podrían tener que realizar la votación de nuevo, aparte de que en su opinión conduciría al fraude. Cabe destacar que el jefe del Ejecutivo no tiene autoridad para reprogramar una elección, es algo que jamás ha sucedido en los más de 200 años de historia que se han celebrado elecciones incluso durante la Guerra Civil, la Gran Depresión y 2 guerras mundiales. Siguiendo con el tema de las elecciones, el director general de Correos, Luis de Joy, anunció la suspensión de todos los planes de cambios que quería implementar en el servicio postal hasta después de los comicios de noviembre, una decisión que se conoce justo después de que 20 estados demócratas anunciaran planes para presentar demandas federales, argumentando que estos cambios pondrían en riesgo el proceso electoral. Y finalmente, la Comisión de Inteligencia del Senado determinó que Rusia orquestó una agresiva campaña para apoyar la candidatura de Donald Trump en las elecciones de 2016. El informe emitido cuenta con el apoyo de ambos partidos y revela que Rusia usó al que fuera operador político republicano Paul Manafort, al sitio web Wikileaks y otros como herramientas de influencia.
Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América. De Norteamérica nos vamos a Suramérica. En el Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado el siguiente reportaje de lo más relevante de ese país. Reporta para la cadena ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. En el plano político tenemos que hay un gran descontento por los resultados de las estrategias que está empleando el gobierno. El mismo defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, le ha mandado una carta al presidente pidiéndole que tiene que cambiar de métodos porque no han resultado. Perú ha sido el primer país que tomó en serio el confinamiento, puso muchas medidas y ahora resulta que es el país del mundo que tiene más fallecidos por millón de habitantes. Igualmente, la Academia o Asociación Científica le ha dicho lo mismo al presidente. No sabemos en qué quedará. El ministro de Educación, Martín Benavides, después de ser interpelado, ha dicho que el problema de las tablets, porque el gobierno había prometido 1 millón de tablets, sobre todo para las zonas rurales y de la sierra y de la selva, que fue un engaño por parte de la empresa que lo había ofrecido. Ahora él se compromete a traer 500.000 de tablets para que los alumnos puedan formarse bien. Es una buena noticia. El ejército del Perú ha cumplido 199 años. Ha habido una ceremonia muy especial. A ella también asistió el presidente del gobierno, respaldando su gran labor. Es una entidad donde hay variedad de todo, de todas las regiones del Perú, de todas las clases sociales y también hombres y mujeres. Es la institución que quizás tenga más variedad de personas por el rango social y también por la raza. También tenemos que decir que ha habido 177 fallecidos más, entre ellos un médico de Puno, el doctor Henry Machaca Tito. Ya son pues más de 100 los médicos que han fallecido, los llamados héroes de la bata blanca. Nos unimos pues a la familia y también al Colegio de Médicos, que lamenta la pérdida de un soldado de primera fila. Hay otros muchos que están contagiados y muchos que están renunciando por el gran problema que tienen de contagio. En cuanto a la economía, se está relanzando, está el lema Reactiva Perú. El gobierno está estimulando y está ayudando a algunas empresas. Ha excluido ciertamente aquellas empresas donde hay sospecha de corrupción. También los vuelos humanitarios se están relanzando a distintas ciudades y capitales, sobre todo de Europa. Relató para ustedes el padre Manuel Rodríguez desde Lima. Este es el protocolo de acciones sanitarias emitido por la Conferencia Episcopal de El Salvador. Protocolo de acciones sanitarias para la celebración de culto en iglesias católicas durante la desescalada de las medidas restrictivas COVID-19. Fases de aplicación. Fase 0, del 16 de junio al 29 de agosto. Las iglesias mantienen la situación actual: culto sin pueblo, atención religiosa personalizada, transmisión usando los medios de redes sociales u otros disponibles. Fase 1.
Se permite la asistencia grupal pero no masiva a las misas los jueves, sábados y domingos, manteniendo el distanciamiento social de 2 metros entre miembro y miembro y en 1/3 de la capacidad instalada en las bancas del templo, realizando esos días cuantas eucaristías fueran necesarias para dar atención al mayor número de fieles en las parroquias. Fase 2. Del 16 de septiembre al 30 de septiembre. Restablecimiento de los servicios dominicales y diarios, manteniendo las misas necesarias para atender a la mayor parte de la feligresía de la parroquia, mitad de la capacidad instalada en la iglesia, higiene, distanciamiento y medidas que se refieren dentro del protocolo sanitario. Fase 3. Vida pastoral ordinaria, que tenga en cuenta las medidas de prevención necesarias hasta que exista una vacuna o una solución médica permanente a la enfermedad. Protocolo de acciones sanitarias a la entrada del templo. Organizar con personas responsables la apertura y cierre de las puertas de entrada al templo, la distribución de los fieles en el templo, el acceso a la hora de comulgar y la salida de la iglesia al finalizar, respetando siempre la distancia de seguridad. Ofrecer alcohol en gel o algún desinfectante similar a la entrada y a la salida de la iglesia. Uso obligatorio de mascarilla durante todo momento. Toma de temperatura a todos los feligreses al ingreso de la iglesia. Recordar en los avisos parroquiales las medidas sanitarias al toser o estornudar, además de mantener en todo momento el distanciamiento de 2 metros entre los asistentes. Protocolo de acciones sanitarias a tener en cuenta durante la liturgia. Evitar los coros en la parroquia. Se recomienda mantener un solo cantor y algún instrumento. Los feligreses deberán sentarse solo en los lugares ya asignados. El saludo de la paz, que es facultativo, se sustituirá por un gesto, evitando el contacto directo. Los fieles recibirán la comunión en su mano y la llevarán a la boca retirándose la mascarilla por ese breve momento y guardando siempre el distanciamiento físico. El cestillo de la colecta no se pasará durante el ofertorio, sino que el equipo de apoyo lo ofrecerá a la salida de la misa. Protocolo de acciones sanitarias a la salida del templo. Establecer la salida ordenada de la iglesia, evitando agrupaciones de personas en la puerta y aglomeraciones a la salida. Siempre se mantendrá el distanciamiento de 2 metros entre las personas. En todo momento, el equipo de apoyo contará con su respectiva mascarilla, guantes y alcohol en gel. Se garantizará la desinfección total del templo, bancos, objetos litúrgicos, entre otros, cada vez que termine una misa, celebración o cualquier acto que se realice. Parecía multiplicarse porque se le veía en todas partes atendiendo a los apestados de Caen, cuyas autoridades atemorizadas por el brote se mantenían cruzadas de brazos y fuera del alcance de la enfermedad, por lo que para los pobladores la llegada del padre Juan Eudes fue una bocanada de esperanza, pues el sacerdote, sin darse ninguna tregua, iba de casa en casa asistiendo a los enfermos, consolando a los moribundos y recogiendo a los difuntos que yacían en las calles, porque nadie se atrevía a llevarlos a los atestados cementerios por temor al contagio, y justamente por eso él también contrajo la enfermedad, pero no se arredró, y con mayor ahínco continuó su labor, pero en los pequeños descansos que se concedía, se refugiaba en una ramada de un campo cercano para que sus compañeros de la congregación del oratorio a la que pertenecía no se vieran afectados por su culpa. No obstante, ellos le llevaban alimentos que regularmente compartía con otros infectados de la zona. Cuando empezó a ceder la peste, el padre Eudes tuvo que permanecer en ese retiro hasta que se recuperó, pero según él, ese tiempo en soledad fue uno de los más fructíferos de su vida para el fortalecimiento de su fe y el esclarecimiento de su futura acción evangélica. Juan Eudes, nacido el 14 de noviembre de 1601 en Normandía, Francia, se distinguió desde muy pequeño por su inclinación al estudio y a la oración, afición que se incrementó al ingresar de 14 años al Colegio Jesuita de Caen, en el que además de recibir su preparación básica, se adentró por el camino de la teología. En 1621 recibió las órdenes menores y se trasladó a la Congregación del Oratorio de París,
en donde completó su formación y fue ordenado sacerdote en 1625, tras lo cual retornó a Caen y pronto se destacó de entre los clérigos por su vigorosa predicación, su actitud misericordiosa en el confesionario y su entrega incondicional a los pobres, desamparados, desvalidos, enfermos y viudas, pero al mismo tiempo bullía en su espíritu la desesperanza por el hecho de que la mayoría de sus colegas estaban mal preparados. Eran apáticos con los feligreses, sus sermones áridos, las eucaristías carecían de sustancia y su estilo de vida como sacerdotes dejaba mucho que desear. Esa indiferencia se hizo más evidente cuando se enfrentó solo a la peste de la que resultó contagiado. Durante los 10 años siguientes, San Juan Eudes se dedicó a las misiones. Así visitó a buena parte de Italia y con su verbo incandescente obtuvo una enorme cosecha de conversiones que confirmaba inmediatamente, porque bajaba directamente del púlpito al confesionario para que no se le escapara ninguna oveja descarriada. Pero como la mies era mucha y los obreros pocos, decidió fundar en 1643 la Congregación de Jesús y María, conocida hoy como Padres Eudistas, que se dedicó a formar sacerdotes integrales y comprometidos en la evangelización, en la acción social, con todos los desvalidos. Cuando los seminarios establecidos por él comenzaron a dar frutos, revivió en San Juan Eudes su vieja preocupación por las jóvenes abandonadas, que solo tenían como alternativa la prostitución, y entonces fundó la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, que se encargó de rescatarlas, dignificarlas, educarlas y prepararlas en diversos oficios. Hoy esta congregación es reconocida como las Hermanas del Buen Pastor y cuenta con 8.000 monjas distribuidas en 585 casas que están diseminadas por todo el mundo. Todavía a sus 79 años, San Juan Eudes continuaba predicando y alcanzó a terminar un hermoso tratado mariano llamado El admirable corazón de la Santísima Madre de Dios, unos días antes de fallecer en Caen, el 19 de agosto de 1680. Fue canonizado por Pío XI en 1925 y por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Eudes que guíe y acompañe a nuestros sacerdotes en su labor evangélica. Y para el final de nuestro noticiero, les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 4 de noviembre de 1979, en su homilía, Monseñor Romero decía: no vale el hombre por lo que tiene, sino por lo que es. En una reflexión antropológica de profundas connotaciones, Monseñor quiere destacar lo importante de la dignidad del ser humano. Y es por eso su vocación de profeta, de denunciar las injusticias, de denunciar todos aquellos atropellos que pasaba contra la dignidad del ser humano. Por eso el hombre, el ser humano, vale por lo que es, no por el poder o la riqueza o la fama que pueda llegar a tener. San Óscar Romero ruega por nosotros. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿yo estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas del día por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.